Ya estamos en nuestra sección Ventana a Europa y nos acompaña, como siempre, el embajador de la Unión Europea en México, Guti Miñón. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Bueno, vamos sobre tres temas, así que vamos a tratar de hacerlo rápido. Primero, las elecciones francesas. ¿Cuál es tu balance en términos de la pertenencia de Francia a la Unión Europea? Bueno, no me corresponde hacer un comentario político sobre unas elecciones en uno de nuestros Estados miembros, pero me limitaría a un comentario aritmético. Es que si uno mira la composición de la Asamblea Nacional francesa después de esas elecciones del pasado domingo, de la segunda vuelta, y si compara con los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo de hace un mes a nivel de toda la Unión Europea, pues ve una repartición bastante similar entre los diferentes partidos políticos. ¿No? Muy plural, sí. Con un bloque central, centro-izquierda, centro-derecha, que tiene la mayoría de escaños, un 25% más o menos para la extrema derecha y el resto para los ecologistas y la izquierda más radical. Entonces, finalmente, la representación más fuerte de la extrema derecha que se dio en Francia en las elecciones europeas de hace un mes se corrigió de cierta forma en esas elecciones legislativas para acercarse más a lo que es la repartición de escaños a nivel europeo en el Parlamento Europeo. Bueno, luego el siguiente tema sería los comicios generales en Reino Unido, que por primera vez en 14 años va a haber una alternancia en el gobierno, regresa el Partido Laborista. ¿Qué puede implicar esto respecto de las relaciones Unión Europea con Londres, con el Reino Unido? Hay muchos temas ahí pendientes. ¿Qué puede significar el cambio de gobierno? Pues para nosotros, obviamente, Reino Unido es un vecino, socio, aliado muy importante y esas elecciones y este cambio de gobierno abre nuevas perspectivas, quizás. En enero de 2021, cuando salió el Reino Unido de la Unión Europea, se firmó un acuerdo de salida y un acuerdo de comercio y de cooperación, pero en aquel entonces el gobierno británico tenía una postura muy cerrada, muy minimalista en su cooperación con la Unión Europea, por ejemplo, en el tema de libre circulación de personas. Y ahora, incluso en los últimos meses, hemos visto primeras señales de apertura. Por ejemplo, han regresado al programa de investigación Horizonte Europa y esperamos que esas señales pues, se vayan a multiplicar y a reforzar con este nuevo gobierno para reforzar nuestros lazos. En temas de libre circulación de jóvenes, por ejemplo, el famoso programa Erasmus de movilidad de estudiantes que Reino Unido se había retirado, la Unión Europea está lista para negociar la reintegración de Reino Unido y en temas como la alineación de regulaciones para facilitar el comercio o el propio tema de libre circulación de trabajadores. ¿El tema fronterizo de Irlanda con Irlanda del Norte ya está completamente resuelto? Este se ha resuelto, yo creo que en gran parte, pero hay otros temas también muy importantes. El tema de la pesca también, del acceso de pescadores europeos a las aguas británicas. En fin, hay muchos temas donde creo que podemos fortalecer la relación. Bueno, y hay un tercer tema sobre el que queríamos conversar contigo, que es el de las exportaciones chinas. En Estados Unidos se anunció un impuesto sobre los vehículos eléctricos chinos. Entiendo que Europa está más o menos en la misma lógica. No exactamente, Pascal, en el sentido de que efectivamente la semana pasada la Comisión Europea anunció unas medidas provisionales de derechos antidumping sobre vehículos eléctricos de batería de China, pero no es un impuesto, son derechos antidumping. Eso culmina una investigación muy profunda de 9 meses con las mismas empresas. O sea, no son aranceles por ser productos chinos, Exacto, sino por la práctica del dumping. Exacto, por la práctica del dumping y de los subsidios que son una práctica desleal, ¿no? Subvenciones desleales. Entonces son derechos que van de 17.4% a 37.6%, dependiendo de la situación de cada empresa, justamente. O sea, no es así no es a rajatabla, es de acuerdo con cada empresa, considerando los subsidios que recibe por parte de Pekín. Exacto. Y son medidas provisionales que todavía se pueden ajustar, se pueden negociar y se pueden impugnar también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. China ha respondido lamentablemente con una lógica de represalias, anunciando apertura de investigaciones sobre el brandy, el cognac europeo o la carne de cerdo de Europa. Pero todo eso ocurre en
en un contexto de sobrecapacidades de la industria china desde la pandemia y el decrecimiento de la economía, o sea, del crecimiento económico chino en los últimos años, que se ha repercutido en un aumento de importaciones, no solamente hacia Europa, sino y Estados Unidos, pero también más hacia países emergentes. Como México. Y el caso de México es impactante. En el 2019, el excedente comercial chino frente a México era de un 2.7%. El año pasado era de un 3.9%. Son cifras muy importantes. En la Unión Europea pasó de 0.8% a 1.3% del PIB. Son cifras muy importantes y eso demuestra que hay un problema efectivamente mundial con esas sobrecapacidades de China y esas subvenciones para inundar exactamente. Con productos. Entonces, chinos, este problema hay que tratarlo, en fin, de forma colaborativa, obviamente, con China, pero eso se vuelve un problema no solamente para países como los europeos, sino también para países como México y muchos otros países emergentes, en particular en Asia. Sí, ¿cómo va la relación, por cierto, entre China y la Unión Europea? Hemos visto visitas recientes, visitas de Estado, acercamientos. ¿Cómo va la relación? Pues es una relación donde estamos buscando el diálogo siempre los europeos. Y con esa estrategia de de-risking, ¿no? De quitar los factores de riesgo, como el que acabamos de mencionar, o las dependencias que pueden volverse tóxicas en algunas materias primas, por ejemplo, en nuestra relación. Pero es una relación de respeto, pero una relación también reconociendo que somos rivales sistémicos, no tenemos los mismos valores ni sistemas, régimen políticos, por supuesto, pero somos competidores económicos también, pero sobre todo somos socios de cooperación en el momento de enfrentar temas como el cambio climático, por ejemplo, donde todos los países debemos unir fuerzas. Bueno, nos queda todavía un minuto y quisiera aprovechar para preguntarte lo que estamos viendo en la invasión rusa a Ucrania, un bombardeo muy importante de Kiev, una bomba, un misil que pegó en un hospital para niños. ¿Sigue teniendo Ucrania el apoyo de la Unión Europea, pese a que pareciera que en meses recientes Rusia ha logrado avances importantes en este conflicto? Efectivamente, este bombardeo contra un hospital infantil en particular, con más de 40 muertos, niños que eran algunos muy enfermos, es uno de los hechos más bárbaros de esa agresión rusa. Y eso demuestra que últimamente Putin ha hablado de paz, bueno, con sus condiciones, ¿no? De que Ucrania básicamente le cede todos los territorios que quiere. No es en serio, claramente. Y la Unión Europea más que nunca está detrás de Ucrania, y creo que si hay un perdedor de las últimas elecciones que han tenido lugar en Europa es Vladimir Putin, ¿no? Que esperaba efectivamente otro resultado y que llegaran al poder fuerzas más afines a su proyecto, y no ha sido el caso. Así que creo que ha sido una buena noticia para Ucrania y para Europa, que va a seguir apoyando a Ucrania en su resistencia frente a la agresión. Embajador, muchas gracias. Gracias. Ha sido Gautier Miñón, el embajador de la Unión Europea en México.